Que el Señor me los bendiga grandemente en esta hermosa tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, bendícenos y guárdanos en el nombre poderoso de Jesús en esta clase número 12. Amén. En la clase número 12 estamos vamos a leer el libro de Génesis capítulo 12 del 17 al 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que me has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla como mi mujer? Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer y todo lo que él tenía. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, amén. En la clase anterior, 11, vimos cómo Abraham entra a Egipto y tiene la dificultad de que le alaban a su mujer y él tiene que trabajar porque él es bendecido, pero él es bendecido de parte de Dios porque era promesa de Dios que se le había dicho de que él iba a ser bendecido. Pero en esta clase 12 vemos de que el Señor hiere a Faraón. ¿Por qué lo hiere? Lo hiere con plagas, con un virus, con una plaga lo hiere a la casa de Faraón. Y he encontrado en un texto de tradición judía que nos dice de que las plagas incluían enfermedades y específicamente a Faraón lo hiere trayéndole una plaga que le impidió tomar por mujer a Sara. O sea, lo castigó con una plaga llamada ratán que impedía tener relaciones sexuales. Se trataba de una cierta enfermedad que le impedía tener relaciones sexuales. Esto es según el Talmud. De 24 enfermedades que habían en el ambiente, habían úlceras y también habían úlceras en esa época, pero el ratán era la más peligrosa de todas. Entonces, mire cómo trabaja el Señor. Le trajo a Faraón, lo hirió. Pero claro, el texto dice que hubo más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, su mujer, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, el texto te da explicación de eso, pero no te habla la traición que lo que ha tenido. Entonces, estamos viendo el contexto cultural del exégesis de la Biblia. Y esto lo ve en el Talmud. Es un libro que es solamente para los hebreos y nos saca esto como parte histórica de lo que le había pasado a Abraham. Entonces, por eso esa plaga vino, la plaga de ratán, al Faraón, para que no tuviera relaciones sexuales con Sarai. Mire lo grandioso y lo majestuoso que es Dios, que nosotros como humanos leemos el texto y no habíamos podido comprender realmente lo que... Sí, hubieron plagas, pero ¿qué clase de plaga? Entonces nos encontraron por medio del Talmud esta explicación. Dios hizo el milagro a Sarai. Acuérdense, ella va a tener un vientre para traer al Mesías. Es la progenitora, comenzando la generación. Pero entonces,
le da Dios un milagro a Sarai para que el faraón tuviera cuenta de que era castigado por haber tomado a ella como mujer. Si lo hubiera tomado como ella como mujer, hubiera tenido una causal peor. Pero castiga al pueblo y castiga a todos. ¿Por qué? Porque ella va a ser la progenitora del Mesías. Las leyes de Dios no solo aplican al pueblo de Dios, sino también al universo. La Biblia, la palabra de Dios, los mandatos de Dios, no es solamente para cierto grupo, de cierto grupo económico, o cierto grupo social, o cierto grupo político. No. El texto bíblico, las leyes de Dios están para el pueblo de Dios y para el que no es pueblo de Dios. Es para el universo. Las leyes de Dios son universales, como las leyes físicas. El agua, la ley del agua, la ley de la gravedad es universal. Entonces, Cristo, Dios Padre, manda esta plaga y nos da a entender, nos da a enseñar, nos enseña este texto, de que las leyes de Dios son universales. No interesa la raza, no interesa lo que usted piense, como usted piense, o como usted vea el mundo. Las leyes de Dios son universales, aquí lo está diciendo. La Biblia dice, la consecuencia del pecado, hay maldición. Y ahí no quiero yo redundar más. ¿Por qué? Porque la agresión, ir en contra de los mandatos de Dios, trae una maldición. Deuteronomio 28 nos lo dice. Cuando no hay maldición, es porque la causa es que usted está haciéndolo bien para el Señor. Pero cuando hay pecado, hay maldición para la persona y para todos los que lo rodean. Quisiéramos decir, no, solamente el pecado es para mí, no, es para todos los que lo rodean. Si una persona comete pecado en su familia, todos van a ser afectados de ese pecado. Entonces, Dios continúa protegiendo a Abraham. Mire, todavía Dios sigue protegiendo a Abraham. En cuando él actuó de manera diferente, mintiendo, pero todavía Dios sigue bendiciendo a Abraham. Dios no retrata nunca sus promesas y todavía protege a Abraham, bendiciéndole, dándole bienes, pero ahora protege el vientre, protege la humanidad de Isaí, de no tener una experiencia fuera de su matrimonio, fuera de su relación con Abraham, aunque había mentido de que era su hermana, pero el Señor todavía le protege, siendo aún él mentiroso. Entonces, Dios siempre está constantemente dando las promesas para que nosotros las cumplamos. Entonces, mire lo que dice: ¿qué has hecho conmigo? ¿Quién hace esa pregunta? La hace el faraón. ¿Qué has hecho conmigo? Tristemente, el faraón pagano le está diciendo a Abraham que ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿Por qué tú actuaste de esa manera? El rey le recalca a Abraham por qué hizo ese daño a él. ¿Por qué le hace? Y él le dice que mejor hubieras dicho la verdad, hubieras confiado. El mismo rey, él mismo le está diciendo que por qué no había confiado en Dios en vez de haberle mentido al faraón. ¿Por qué no le dijo la verdad? Todo hubiera estado bien. ¿A dónde? En Egipto. Cuando nosotros mentimos y no confiamos en Dios, creemos que nosotros vamos a salirnos con la nuestra.
con que creemos que hay veces somos más astutos que Dios. Y creemos que haciéndole daño a una persona creyendo que somos más astutos o que somos más inteligentes para tomar un beneficio físico, para tener un beneficio de un negocio, creemos que nos vamos a salir con la de nosotros. No, Dios está pendiente de todo lo que nosotros actuemos, pensemos y que podamos nosotros llegar a comprender que Dios está en control de todo el universo. Si transgredimos la ley de Él mintiendo, vamos a tener grande catástrofe en nuestra vida y en los que nos rodean. Una mentira o un pecado constituye nuestra vida 7 veces más a hacer el trabajo diferente. Entonces, le dice Faraón, ¿qué hubiera sido lo correcto en esta situación? Y nos hace la pregunta el texto. El texto nos hace, la lección nos da la pregunta. Para usted, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Qué hubiera sido lo correcto en esta situación? ¿Hubiera mentido? ¿O no hubiera mentido? ¿O hubiera dicho la verdad? ¿O hubiera confiado en Dios? Y hay veces estamos constantemente en esa forma de vivir. Hay veces creemos que la costumbre, que todo el mundo lo hace, entonces nosotros lo participamos de la costumbre, de ser nosotros más ágiles que otros. Pero no sabemos que detrás de nosotros hay una ley universal, hay una ley de Dios, hay una forma que Dios quiere que nosotros podamos llevarla bien, para llevar nosotros esa confianza en Dios. Que nosotros no actuemos con astucia, sino que confiemos en Dios, que Dios está en control de todo lo nuestro. Proverbios nos habla, Proverbios 3 del 5 al 7 nos dice, confiar en el Señor y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártete del mal. Mire qué palabra sabia nos dice el proverbio. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Si está un poquito, el Señor te la endereza. No seas sabio en tu propia opinión, en tus propios ojos, en tu propia de ver las cosas. Sino que tememos. El temor no es miedo, sino hacer el mandato que Dios nos manda. Y apartémonos del mal. Que no podemos ser partícipes del mal. Que porque hay corrientes diferentes. Que hay personas que todo es malo. Para todo es malo. Pero el texto bíblico nos habla que seamos santos. Que nosotros seamos no sabios en nuestra propia opinión, sino que reconocer al Señor en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras sendas. Entonces, la clave es confiar en Dios. Abraham no confió en Dios, y es lo que le está diciendo, y esa es la enseñanza que estamos viendo del Faraón. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es reconocer a Dios, confiar en Dios con todo nuestro corazón. Y no nos apoyemos en nuestro propio criterio. Reconozcamos, confiamos en el Señor. Y eso es para mí, esa es la forma que debería que ser Abraham. Confiar en el Señor con todo el corazón y que no se hubiera apoyado en su entendimiento, en su razón, no se hubiera apoyado en su experiencia, sino apoyarse en el texto que Dios nos dice que confiemos en Él. La clave es confiar en Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios, no estamos confiando en Dios, pero hacemos las cosas a nuestra manera. Y no es así. Es que estemos confiados en la voluntad de Él. Hay veces el ser humano dice, es que esto es bueno y esto es malo. Para Dios, espiritualmente hablando, todo es igual. Todo es bueno. Entonces, la obediencia trae seguridad. El ser obediente nos da a ser seguros. Más la desobediencia nos sentimos inseguros. Todo comienza
con permanecer en el propósito de Dios. Permanecer en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Un error, un pecado, el desconfiar en Dios nos acarrea cantidad de situaciones. Si confiamos y seguimos confiando en Dios, Él endereza nuestras sendas. La obediencia nos trae seguridad. La desobediencia, inseguridad. Ahí dice, que yo estoy tan inseguro. Pues, ¿por qué? Porque confía en usted mismo. Si confía en el Señor, nos da esa gran sabiduría que da la palabra de Dios. Y todo comienza con permanecer en el propósito que Dios tiene para tu vida. Permanecer, no cambie. Que hoy quiero una cosa y mañana otra cosa. No es que Dios quiere que yo haga esto, no. Y cada semana, cada 15 días cambia, no. El propósito es uno solo. Usted sígalo, que al final usted va a ver lo cometido que tiene Dios. El Señor nos da a cada uno nos da un propósito. A cada uno usted tiene un propósito en esta vida. Entonces, ¿qué había sido lo correcto de parte de Abraham si no hubiera mentido? Y le trajo esta enfermedad, este virus a Faraón, Ratán, un problema que él tenía físico, que no podía tener relaciones. La obediencia, vuelvo y repito, la obediencia nos trae seguridad, más la desobediencia, inseguridad. Y nos manda que todo comienza con permanecer en los propósitos de Dios, no en los propósitos de nosotros. Nosotros vemos de vista, pero el Señor quiere que nosotros veamos por fe. Cuando usted mira por vista, solamente es por emoción, pero cuando usted piensa, cuando usted actúa por fe, es con convicción de que Dios le está dando la forma para usted seguir hacia adelante. Tarea. ¿Qué tan seguidor eres al propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Es que yo quiero que Dios haga. ¿Cuál es el propósito que Dios le ha dado a su vida? Acuérdese, la clave es confiar en Dios. ¿Qué tan seguidor eres al propósito de Dios en tu vida? ¿Qué tan usted sigue en su vida? No en la de los demás, porque la de los demás, todo el mundo sabe cómo tenemos que actuar el otro, pero nosotros, todo el mundo opina de los demás, pero ¿qué de usted? Entonces, ¿qué tan seguidor eres al propósito de Dios en tu vida? Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente, y vamos a comenzar ya en el capítulo 13 del libro de Génesis, con la lección número 13. Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente.